Ante todo, bienvenidos a estas jornadas ecosociales que hemos montado desde el Círculo de Bellas Artes. Yo me presento, soy Sonia Frías, coordino el área de Innovación, Ciencia y Formación en el Círculo de Bellas Artes y estamos encantados de poder organizar estas jornadas con FUEM. Nuestra trayectoria con FUEM es una trayectoria larga y muy fructífera. Han salido grandes proyectos de esta alianza, ya sea desde las jornadas Arte, Educación y Ciudadanía, los Concienciarte, la de veces que hemos recurrido a vosotros y vosotros a nosotros, y yo creo que podemos decir que está establecida una relación fantástica de la que salen cosas tan maravillosas como esta, que además apunta a una de las líneas estratégicas del Círculo, que es el tema ecológico, la sostenibilidad y toda esta atención a lo que está pasando, y que FUEM tiene esta sensibilidad también para poderlas abordar. Entonces, pues no podemos más que darles las gracias. Esperemos que haya más colaboraciones de este tipo y que podamos seguir hablando de estos temas, que yo creo que es muy interesante también plantearlos como lo han planteado ellos, ¿no? Son temas sociales, son temas ecológicos, climáticos, que a todos nos asusta, pero normalmente nos asusta siempre a posteriori. Y creo que el planteamiento de ver cómo reaccionar con antelación, tener una previsión ecosocial, es una de las cosas más interesantes de estas jornadas y por la que desde luego nosotros nos sumamos a ciegas a sus manos. Así es que nada, bienvenidos. Van a ser 2 días de jornadas, ya sabéis, hoy y mañana. Creo que se van a hablar temas muy interesantes, temas recientes, temas que hemos tenido todos en nuestras cabezas y en nuestras noticias en los últimos tiempos. Y nada, voy a dar el paso a Conchi Piñeiro, que es delegada del patronato de FUEM. Y nada, muchas gracias por contar con nosotros y por seguir esta colaboración. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias al Círculo por acogernos y por esas larga relación de colaboraciones tan fructífera. La verdad que es un placer estar hoy aquí. Y daros la bienvenida, ¿no?, a estas segundas jornadas ecosociales. Para FUEM lo ecosocial es uno de los pilares, ¿no?, centrales de la actividad. Entendemos lo ecosocial como ese enfoque que combina la sostenibilidad ecológica con la justicia social y la profundización en la democracia. Y hoy lo podremos ver. El objetivo de las jornadas, ¿no?, es reflexionar sobre las estrategias de protección ante los riesgos ecosociales, como bien decía Sonia, y como bien sabéis, porque estáis hoy aquí y también queremos daros las gracias por haber elegido, ¿no?, estar hoy aquí para reflexionar sobre este tema que es crucial en el contexto de crisis ecosocial que estamos viviendo. FUEM tiene una larga trayectoria en reflexión sobre estos temas y, de hecho, pues este año la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global cumple 40 años, o sea que podemos decir que la trayectoria es larga, ¿no?, y que la celebramos. Y lo que antes podían ser conversaciones que parecían alejadas del cotidiano, pues a día de hoy, con eventos tan recientes como la Dana del 29 de octubre o no tan recientes, pero relativamente recientes como la pandemia, ¿no?, pues sabemos que las conversaciones ya son, ¿no?, este tipo de conversaciones ya están en el día a día, nos atraviesan, ¿no?, y por eso es muy importante ampliar este diálogo social y hablar no solamente de cómo mitigar esos problemas, ¿no?, que van desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad o las crecientes desigualdades sociales, ¿no?, que todos esos problemas forman parte de esa crisis civilizatoria, ¿no?, que nos atraviesa, que la llamamos crisis ecosocial, por lo que hablábamos antes, ¿no?, de esa combinación de enfoque, pero que tiene que ver fundamentalmente con un modo de vida imperante, ¿no?, que se aleja de los límites biofísicos del planeta y que lo que hace es pues dificultar, ¿no?, en muchos aspectos la calidad de vida, ¿no?, y de todas las personas en diferentes lugares del planeta y en el Estado español, ¿no? Y esta conversación la centraremos sobre todo, ¿no?, en las estrategias que necesitamos cultivar aquí y nutrir aquí, ¿no? Y pensamos que es muy importante no solamente minimizar los problemas, sino, como decía Sonia y como plantean las jornadas, pues reflexionar sobre estrategias de adaptación, de protección, de transición ecológica y justa, de transformación ecosocial, ¿no? Y esperamos que estos 2 días de conversaciones pues no se queden solo aquí, en estos 2 días y en esta sala,
sino que nutran y sigan, ¿no?, alimentando todas esas conversaciones que ya se están dando, ¿no?, en muchos otros círculos, en muchos otros lugares, porque es una conversación imprescindible y bueno, esperamos que contribuya tanto desde la reflexión sobre logros y errores, ¿no?, que de experiencias, ¿no?, que ya se han dado, como la profundización en los problemas, ¿no?, y la búsqueda de estrategias comunitarias e institucionales, que son un poco los dos ejes así principales de las jornadas, pues que todo eso contribuya pues para una mejor adaptación y enfrentamiento, ¿no?, desde la protección a estos riesgos ecosociales. Sin más, pues daros la bienvenida. El Ministerio, gracias, José, efectivamente. Estaba pensando, no está Paco Eras. Y me quería saltar lo del PENAC, pero no, lo voy a decir, gracias. Estas jornadas se pueden realizar en parte gracias al apoyo del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y también pensamos que es interesante mencionarlo porque justo en este momento el Ministerio, la Oficina Española de Cambio Climático, está albergando, digamos, conversaciones para elaborar de manera participada el segundo programa de trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el marco 2026-2030. Y esas conversaciones, ¿no?, que son importantes porque dan como un paraguas institucional a cómo van a ser esas estrategias de adaptación en los próximos años, por lo menos a una escala estatal, ¿no? Entonces, sabemos que las conversaciones que podamos tener hoy aquí pues están relacionadas, como decía antes, con muchas otras conversaciones, grupos de trabajo, ¿no?, que están teniendo lugar pues desde el PENAC hasta muchos otros lugares, y esa necesaria colaboración que yo creo que va a estar muy presente en las jornadas entre lo institucional y lo comunitario, ¿no?, que es un reto, pero que esperamos que abordemos y que podamos pues reflexionar conjuntamente. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, al equipo organizador, a las personas que van a estar más visibles y a las que van a estar menos visibles. Ya sabemos que organizar algo así pues conlleva el trabajo de mucha gente, incluso el trabajo de la gente que no está en esta sala y que sostiene los cuidados de muchas otras personas que forman parte de nuestras redes, ¿no?, de la vida, y que hacen posible, todo eso hace posible que estemos hoy aquí. Así que muchísimas gracias y a disfrutar de las jornadas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a los y las asistentes que estáis aquí con nosotras esta tarde por acompañarnos. Muchas gracias también a los y las ponentes de las dos mesas de esta tarde y, como no, sumo a los agradecimientos de Conchi, agradecimientos especiales para el Círculo de Bellas Artes, en particular para Sonia Frías y Valerio Rocco Lozano, por acoger y por coorganizar con el área ecosocial de la Fundación FUEM esta segunda edición de las Jornadas Ecosociales, un espacio de reflexión que inauguramos el año pasado y que esperamos pueda de alguna manera consolidarse con una larga trayectoria que oriente la reflexión y el debate sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo. En concreto, la propuesta que lanzamos para la cita de este año, como recordaban las compañeras antes, es la de debatir sobre las estrategias de protección frente a los riesgos ecosociales. Es decir, la consideración de la importancia, pero también de la urgencia de anticiparnos a las diferentes amenazas ecosociales, climáticas, víricas, etc., nos impulsa también a pensar en la necesidad de tener que fortalecer y enriquecer la protección social, mutua, comunitaria, estatal, institucional. Y además entendemos que esa anticipación de alguna manera es una estrategia que juega en tres frentes. El frente de la prevención, que juega en el antes, ¿no?
Luego el durante, que es la protección. Y finalmente el después, que es la recuperación. Y este juego de 3 dimensiones, de 3 momentos, implica, sin duda, tener que involucrar al conjunto de la sociedad, interpela a toda la sociedad. Las últimas catástrofes que hemos vivido, por supuesto, la pandemia de la COVID, la Dana de Valencia, las olas de calor tremendas que cada vez son más frecuentes que vivimos cada verano, 3 aspectos que abordaremos en específico esta tarde, pero también los incendios, las lluvias torrenciales, las inundaciones y, como no recordarlo, el recién apagón que vivimos hace unos días. Lo que ponen de manifiesto seguramente es la vulnerabilidad a la que está expuesta nuestra sociedad, pero también la poca preparación y en algunos casos la absoluta falta de preparación de las administraciones, que en situaciones de colapso agudo tardan o no consiguen hacer frente rápidamente y adecuadamente para poder garantizar a la población seguridad y una vida digna. Así que, como se indica en el programa, en la tarde de hoy, bajo el paraguas de experiencias y aprendizajes, empezaremos esta reflexión con 2 mesas, con expertos y expertas, dedicadas a reflexionar, por un lado, sobre cómo podemos y debemos aprender para prevenir de cara al futuro situaciones problemáticas y peligrosas como las que hemos vivido, y en la segunda mesa la respuesta que se han dado, que se dan para proteger y protegerse, a proteger a las personas y sobre todo qué actores y qué iniciativas sí han demostrado ser más resolutivas, más eficaces para dar respuesta a las necesidades de la persona frente a esa falta de preparación que a veces demuestran las administraciones. Así que en este primer bloque, que se titula Aprender para prevenir enseñanzas de la pandemia, las olas de calor y la Dana, el objetivo es, por un lado, señalar los elementos fundamentales en lo que se ha fallado en la manera de abordar las diferentes problemáticas que hemos citado, y también qué podemos aprender de cara al futuro para enfrentar los riesgos que se van perfilando en cada uno de estos ámbitos. Y para hacerlos contamos con la presencia de una mesa de lujo, 3 expertos que nos ayudarán a encontrar las claves en estas diferentes cuestiones que he citado. Paso a presentarlos en orden de intervención. Julio Díaz Jiménez, que es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, es Julio profesor de investigación en el Instituto de Salud Carlos III y codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del mismo instituto. Y es también codirector del Observatorio en Cambio Climático y Salud. A continuación intervendrá Elizabeth Diago, que es doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid, es coordinadora del Hub de Preparación, Respuesta, Recuperación y Resiliencia y profesora asociada en IES Global, y actualmente coordina actividades e investigación en esas diferentes áreas con especial atención al tema de la salud pública y la prevención. Y Luis de Romero, que es geógrafo, buen amigo de FUEM, profesor de la Universidad de Valencia. Luis también es activista y fundador de la Asociación de Investigación, Acción, Recartografía sobre Ecología Política en el Mundo Rural. La ponente tienen como unos 15 minutos para exponer estas reflexiones, compartirlas, y luego tendremos unos minutos para poder conversar y compartir preguntas, inquietudes. Por favor. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, darles las gracias a ustedes por estar aquí, a vosotros y vosotras por estar aquí, y como no podía ser de otra forma, a FUGEM y al Círculo de Bellas Artes por la invitación. Yo voy a empezar hablando de generalidades y luego ya iremos centrándonos. Cuando nosotros empezamos a abordar los temas relacionados al cambio climático, siempre eso nos habían contado 2 cosas: la mitigación
y la adaptación, como las armas que tenemos para poder luchar contra ese cambio climático. Estamos viendo que la mitigación llega hasta donde llega y la adaptación llega hasta donde llega. Nos falta otra pata que la ha citado Mónica, que es cómo gestionamos los riesgos. Es decir, tenemos que prepararnos para gestionar los riesgos. Es decir, cuando falla la adaptación o cuando la adaptación es insuficiente, ¿qué hacemos para poder abordar una situación determinada y que tenga el menor impacto posible en la salud de la población? Esa es la gestión de riesgos y esa es la tercera pata que cuando uno habla de los problemas de cambio climático, sobre todo en salud, pocas veces se dice. Yo voy a hablar de olas de calor. El tema de las olas de calor, pues parece que es algo reciente y no es reciente. La primera ola de calor importante la sufrimos en este país en el año 2003. Esa ola de calor dejó en apenas 15 días en España un exceso de mortalidad de 6.600 personas, de las que la inmensa mayoría, un 90 casi % fue en mayores de 65 años. Los que en aquella época, en España 6.600, 70.000 en toda Europa, en Francia unas 15.000. Entonces en Francia, pues esas 15.000 muertes le costaron rápidamente la cabeza al director general de Salud Pública. Aquí, evidentemente, como estamos en España, pues no le costó la cabeza a nadie. Lo que nos costó fue que nos llamó la señora ministra, entonces, que era, ¿cómo se llamaba esta señora? Ana Pastor, y nos dijo, como éramos muy poquitos los que trabajábamos en olas de calor, en España creo que había 2 grupos, el de Fernando Simón, el de Fernando Simón, y el nuestro, los 2 del Carlos III, y nos dijo, el año que viene esto no puede volver a ocurrir, hay que salir a los medios diciendo que esto no va a volver a ocurrir, que suena muy reiterativo, esto no va a volver a ocurrir, y vamos a poner a funcionar un plan de prevención ante olas de calor ya. Bueno, pues si te lo pide una ministra, pues lo tienes que hacer. El problema era que no sabíamos casi nada, porque nosotros habíamos publicado 2, 3 trabajos, creo que Fernando 1, y no sabíamos casi nada. Con la poca experiencia que teníamos, que habíamos hecho un estudio a partir del cual se disparaba la mortalidad en Sevilla y otro en Madrid, con estos 2 estudios y otro en Lisboa, nos pareció que esta mortalidad se disparaba en torno al percentil 95 de las series de temperatura máxima de los meses de verano. Es decir, que si tú pones las temperaturas de los meses de verano ordenadas, pegas un corte, dejas el 95% a la izquierda y el 5% a la derecha, esa temperatura era la que parecía que a partir de la cual se disparaba la mortalidad. Problema resuelto. Le decimos a la señora ministra, mire usted, para el año que viene el tema está resuelto. A partir de esta temperatura, que es climatológica y se tarda 1 minuto en hacer, ya sabemos cuándo hay que activar los planes de prevención. ¿Todos están contentos? Pues muy bien. Pero claro, como bien saben, no podemos pasar de lo particular a lo general. Una cosa es lo que ocurre en 3 provincias y otra cosa es lo que ocurre en toda España. Y aunque se lo dijimos, la verdad es que el caso fue relativamente poco. Nosotros empezamos a ver si eso realmente era cierto, si eso del percentil 95 era cierto. Y era cierto en algunos sitios, pero en otros no. Había lugares en que la temperatura a partir de la cual la gente empezaba a fallecer por calor era el percentil 93. En otras era el percentil 89, en otras era el percentil 97. ¿De qué dependía? Pues depende de que la mortalidad influye en muchas más cosas que la temperatura. No es lo mismo sufrir 36 grados en un chalet en Aravaca con piscina y aire acondicionado que sufrir 36 grados en Villa de Vallecas con 4 personas metidas en la misma habitación y con un ventanuco. Por lo tanto, influían los factores socioeconómicos, también los demográficos. Antes hemos visto que un grupo especialmente vulnerable es el de mayores de 65 años. No es lo mismo una población envejecida que una población joven. Influía en el nivel de renta, influía la propia adaptación. No es lo mismo nunca sufrir una ola de calor que estar continuamente sufriendo olas de calor, porque tú, tus formas de proceder,
los edificios están más o menos adaptados, por lo tanto todo eso influía. Entonces, ¿qué hicimos? Nos empezamos a calcular cuál era la temperatura a partir de la cual la gente fallecía por calor. Y vimos que efectivamente en muy pocos casos coincidía con el percentil 95. Eso lo publicamos en el año 2006. Llamamos a la puerta de la señora ministra y ministros sucesivos hasta el año 2014, en el que conseguimos que el plan de prevención ante olas de calor ya no se basase en el percentil 95, que es la ola de calor meteorológica, no la de salud. No tiene nada que ver la alerta meteorológica con la alerta en salud. La alerta meteorológica es cuando se supera el percentil 95. La alerta en salud es cuando empieza a morirse la gente de forma estadísticamente significativa. A veces coinciden y a veces no. Aunque la percepción que tenemos es que la única alerta es la de AEMET. Mal. Para hablar de salud no es AEMET. El indicado es el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues ya les digo, en el año 2014 conseguimos que se cambien esos umbrales, pero claro, no nos podemos quedar así, porque por ejemplo en Madrid la temperatura era para toda la Comunidad de Madrid 34 grados, pero no es lo mismo esa temperatura en Las Vegas, en el sur de Madrid, que en la sierra. Es decir, había que afinar más. Bueno, pues nos cuesta hasta el año pasado otros 10 años para conseguir que en vez de una temperatura por provincia se den al menos 3, 4, es decir, pasar de 53 temperaturas de definición de ola de calor a 186. Pasar de trabajar 50 observatorios a 1.300 observatorios meteorológicos. Y ese es el plan que tenemos ahora mismo funcionando. Eso está muy bien, muy bien. Es uno de los pocos, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero está muy bien. Es uno de los pocos planes en los que se tiene en cuenta ese nivel de desagregación geográfica y se tiene en cuenta y se calcula la temperatura para cada lugar. Está muy bien, pero claro, todo tiene... ¿Cómo sabemos que está muy bien? Por muchas cosas. Primero, porque nos estamos adaptando al calor. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo hemos estudiado. Antes del año, hasta el año 2003, por cada grado que subía la temperatura por encima de la temperatura umbral, aumentaba la mortalidad un 14%. A partir del año 2003, es decir, cuando empiezan a funcionar los planes de prevención, conseguimos que se baje a un 2%. De un 14 a un 2%. ¿Por qué digo que nos estamos adaptando al calor? Además de por eso, pues porque la temperatura, o sea, si tú representas en el eje de las Y la mortalidad diaria y en las X la temperatura a la que se produce, eso tiene forma de V. La gente se muere por frío y se muere por calor. El vértice de la V se llama la temperatura de mínima mortalidad. A partir de ahí, todas las muertes que se producen se dicen que son muertes por calor, no por ola de calor, por calor. Esa TMM, que llamamos temperatura de mínima mortalidad, varía en el tiempo. Está subiendo, es decir, cada vez hace falta más calor para que la gente se muera por calor. Eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque esa TMM se está moviendo a un ritmo de 0,6 grados por década, mientras que la temperatura máxima de los meses de verano se mueve a 0,4 grados por década. Es decir, imaginad una liebre y un galgo. La liebre es la temperatura la velocidad a la que se mueve la TMM. El galgo es la temperatura como está subiendo por el cambio climático. De momento, la liebre está yendo más rápido. Vamos a 0,6, el calentamiento va a 0,4. Las máximas en España, grados por década. ¿Pero qué está ocurriendo? Que la liebre se empieza a cansar. Es decir, que esa adaptación cada vez es menor. Y el calentamiento, es decir, el galgo, cada vez corre más, porque las temperaturas están subiendo de forma exponencial. Algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Investigar. ¿Qué influye en la adaptación? ¿Qué es lo que estamos analizando ahora? Influyen muchísimas cosas. Hicimos un estudio, ¿cómo voy? 5 minutos. Me queda. Vale. Hicimos un estudio se me ha ido. En Madrid, de qué factores influían en esa adaptación. Es decir, en qué lugares de Madrid era menor la vulnerabilidad. Pues sabemos, en primer lugar, que serían en los distritos con gente más joven. Mal.
pensamos que sería en los distritos con construcciones más modernas. Mal. El factor que se relacionaba más con la mortalidad era ser pobre. Ser pobre. Eso poco podemos hacer, excepto invertir precisamente en esos recursos sociales, que no haya esa pobreza energética en relación a las altas temperaturas. El segundo factor que salía clave era la rehabilitación de las viviendas. Por lo tanto, pero cosas que nos llamaron la atención y que sé que a lo mejor no gustan, las zonas verdes, el porcentaje de zonas verdes, no influye. A nivel estadístico, ojo, otra cosa es que le influyan a las 50 personas, o a las 500 o a las 5.000, pero a nivel estadístico, el porcentaje de zonas verdes no influye en la mortalidad por calor. La isla térmica. La isla térmica. Todo el mundo habla de la isla térmica. La isla térmica solo se da en la temperatura mínima diaria, no en la máxima. ¿Y cuál se relaciona más con la mortalidad? En Madrid. Ojo, digo en Madrid. En Valencia no, pero en Madrid sí. ¿Cuál es la temperatura que más se relaciona? En Madrid es la máxima. Y la máxima no está afectada por la isla térmica. Luego, la isla térmica en Madrid ni produce mortalidad, ni produce morbilidad. Producirá disconfort, por supuesto. A lo mejor no puedes dormir esa noche y a la mañana siguiente tu cuerpo no se ha recuperado y te mueres. Bien. Pero estadísticamente, la isla térmica en Madrid no produce mortalidad. ¿Con eso qué quiero decir? Con lo que quiero decir es que hay que hacer estudios para que nos digan las herramientas con las que tenemos que trabajar y en qué tenemos que invertir, alejados de las modas. Alejados de las modas. Por lo tanto, yo como profesor de investigación que soy, como científico que soy, digo que hay que investigar. Porque estamos descubriendo muchas cosas que nos dejan anonadados. Por ejemplo, ingresos atribuibles a contaminación atmosférica en España a corto plazo. 60.000 al año. Ingresos atribuibles a olas de calor. 1.600. Cuando hay una ola de calor, el factor ambiental que se lleva más peso no es la temperatura, es la contaminación atmosférica. Y tenemos planes basados exclusivamente en el calor, en la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Incorporar otras variables que explican más y tomar medidas para que esas variables tenerlas bajo control. Porque tú cuando sales a la calle en una ola de calor, no solamente estás a 40 grados, estás chupando ozono, PMs, NO2. ¿Por qué solo me fijo en el calor? Que es además lo que menos impacto tiene en morbimortalidad. Pues por eso, ¿hacia dónde avanzamos? Hacia los planes, y ya acabo, en adaptación sean integradores. Que no se centren en la temperatura, solo que integre todo lo que ocurre en ese lugar. Incendios forestales, polvo del Sáhara, sequías. Todo esto que estoy diciendo causa muertes y causa ingresos. Pues ¿por qué solo, si hay 7 factores, habrá 1.000? ¿Por qué me centro en la temperatura? Por lo tanto, tenemos que ir a planes integradores. Tenemos que dar respuestas globales a problemas globales. No tiene sentido dar una respuesta a un único factor. Respuestas globales para problemas globales. Y eso es donde estamos incidiendo precisamente en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y donde estamos empujando para que esos planes de prevención ante olas de calor y olas de frío, porque les he dicho 1.600 muertes atribuibles a olas de calor y a las olas de frío 7.000. Joder, y solo nos centramos en el calor y el frío. Por lo tanto, yo creo que desde mi punto de vista tenemos que seguir avanzando en gestión de riesgos, pero gestiones de riesgos basados en la ciencia, no en las modas. Y por mi parte estaría. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Ahora para no... Gracias. Como decía, ahora tiene la palabra Elizabeth. Sí. ¿Tiene una diapositiva? Sí. ¿Podemos poner la presentación, por favor? ¿Tienes el...? Sí. Vale. Bueno, hay muchas diapositivas, pero pasaré rápido, ¿vale?
Vale, yo creo que una de las principales lecciones aprendidas de la pandemia es lo que dijo el director de la OMS, que lo que necesitamos es fortalecer los sistemas de salud pública, porque se ha visto que incluso los sistemas de salud que tengan las técnicas más avanzadas, eso no es lo importante. Lo que necesitamos es que tengamos un sistema de salud pública que sea fuerte para poder prevenir, para estar preparados para estos planes que estén coordinados y que podamos responder a tiempo. Pero esto no es algo que se haya aprendido con la pandemia, es que ya hay mucha investigación durante todo un siglo en el que hemos tenido diversas pandemias, sobre todo provocadas por el virus de la gripe. Pues hay temas que son recurrentes en todas ellas, en gripe y por ejemplo en COVID-19, primero es que son totalmente impredecibles, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar preparados, porque sabemos que van a suceder y podemos estar seguros de que las probabilidades que vayamos a sufrir otro tipo de pandemia similar a COVID-19, cada vez los estudios científicos dicen que va más. Y nunca terminan, porque como hemos visto, por ejemplo, la pandemia del H1N1 en el 2009 se convirtió en lo que ahora se denomina la gripe A, pero que es ese virus que entró de nuevo en el 2009 y ahora se ha convertido en una gripe estacional todos los años, que está dentro de los virus que nos infectan todos los años. Y COVID-19 pues ha pasado a formar parte de los virus que habitualmente respiratorios nos infectan y porque encuentran el nicho para establecerse. Y esto quiere decir, como ha apuntado el doctor Díaz, es que necesitamos una inversión continua en ciencia y en innovación para poder estar preparados, tener herramientas que nos permitan tener un diagnóstico, tratamiento o prevención para futuras pandemias. Porque además tenemos que estudiar cuáles son estos nuevos agentes infecciosos que tienen un mayor peligro. Y luego os voy a mostrar el último estudio de marzo del 24. En un proceso de 2 años, la OMS ha realizado una encuesta que participaban más de 200 investigadores, en el que se han seleccionado 200 patógenos que se proponen que pueden causar una próxima pandemia, y se han identificado familias prioritarias en las cuales hay que focalizar los esfuerzos de investigación y desarrollo. Y además tenemos que pensar que la naturaleza y el entorno ecosocial son un aliado para la propagación de enfermedades infecciosas, porque no es lo mismo, como ha dicho el doctor Díaz, vivir en un chalet en La Moraleja, aislado con piscina, que tener que estar conviviendo y yendo a trabajar a lugares en los que vas a tener una mayor, que te puedes contagiar de nuevas enfermedades infecciosas, y los esfuerzos de mitigación para intentar prevenir la infección pues son más difíciles de controlar. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que todo lo que hagamos tiene que estar basado en la evidencia científica. Pero con nuevas pandemias a veces eso es muy difícil, porque no sabes cómo es el nuevo virus que llega a ti y tienes que basar tu evidencia en lo que sabes de otras. Por ejemplo, con COVID-19, pues muchos de los planes se basaron en planes pandémicos para gripe, porque era lo único que había, era lo que sabíamos los científicos. Yo en aquel momento estaba trabajando en el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Nueva York, en el área de preparación y respuesta a patógenos de alta consecuencia, y todo mi trabajo, pues mis supervisores me dijeron: tienes que recogerte el plan de preparación de gripe y ver qué podemos adaptar con lo que se sabe en febrero del 2020 para intentar responder a este virus del cual no se sabía. Entonces tenemos que actuar y basar las acciones con la incertidumbre que hasta este momento, pero eso tiene
significa que tenemos que ser capaces de comunicar esta incertidumbre. Y cuando no se sabe algo, explicar por qué pensamos que esto es lo mejor con los datos que tenemos en este momento. Pero hay que tener herramientas que nos permitan acceder a esa evaluación científica lo antes posible. Y otro tema es que el calentamiento climático, la crisis climática, está haciendo que cada vez que el riesgo a nuevas pandemias cada vez sea mayor. Porque hay animales que están cambiando dónde viven, como los patógenos, por ejemplo, los vectores, que en zonas en las que ya no estaban presentes ahora vuelven a estar. Por ejemplo, el virus del dengue. España antes no tenía virus de dengue autóctonos, pero ahora tenemos el mosquito transmisor del dengue en España, y si cada vez tenemos casos de importación de fuera de dengue, pues puede ser que no, bueno, ya ha habido casos el año pasado y el anterior de dengue autóctono, y esto hace que tengamos que establecer medidas de salud pública para intentar parar esta transmisión. Entonces, pues eso, el calentamiento antropogénico tiene un papel relevante. Y lo que demostró, yo creo, que la COVID-19 es que lo que se pensaba de los índices de preparación que existían, porque ya ha habido, todos los países se había hecho un estudio previo para saber evaluar su capacidad, o lo que se creía que era la capacidad para responder a nuevas pandemias, pero se vio que había, por ejemplo, aquí está España. Este es el índice de preparación según el Global Health Security Index, y esto es la tasa de mortalidad. Lo que se esperaría es que aquellos que tuvieran un índice de preparación mayor sean los que tuvieran una mortalidad menor, porque pensarías que has evaluado bien, pero nos hemos dado cuenta que en muchos países como Francia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos han tenido un índice de preparación que era de los más altos, pero en cambio su mortalidad ha sido más grande de lo que se esperaba. Y en cambio hay otros países, estos son los que tienen índices de preparación altos y han tenido una mortalidad más baja: Corea, Japón. Y aquí están otros países que tenían un índice de preparación más bajo, pero a la vez tuvieron una mortalidad menor. Y lo que significa, uno de los informes, lo que se dijo es que nuestro entendimiento de cómo podíamos estar mejor preparados para pandemias no ha sido el adecuado. Y esto, han existido recomendaciones sobre qué es lo que se debería de hacer para futuras pandemias, para amenazas pandémicas desde hace muchos años, pero la mayoría de estas recomendaciones nunca han sido implementadas. ¿Y por qué? Bueno, se carecían de planes de preparación que fueran sólidos. Yo una de las cosas que hago más hincapié es que no sirve tener un plan de preparación en un cajón metido, sino que tú tienes que tener estos planes de preparación ejercitados, en el que todo el mundo sepa qué tiene que hacer en cada momento. Por poneros un ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en marzo del 2009, llevábamos meses preparando un ejercicio en el que simulábamos que venía al JFK un avión que tenía pasajeros que estaban infectados de Nipah, de un virus que produce neumonía y afectación neurológica, y ya teníamos el plan de preparación en el que iban a actuar 5 de los hospitales de Nueva York, el CDC, la parte de cuarentena en el aeropuerto. Íbamos a simular un traslado desde uno de los hospitales al área de contención. Todo eso teniendo no solamente el Departamento de Salud, estaba también emergencias, estaban los de hospitales, estaba involucrado también la parte federal, el CDC, todos para... tenemos un protocolo, pero tenemos que ejercitarlo y saberlo. Tuvimos que cancelar porque estábamos viviendo un ejercicio de verdad con la respuesta a la pandemia. Pero eso es lo que quiero decir, o sea, que no sirve de nada tener en un cajón un plan sin que los técnicos y los que tienen que implementar este plan
hagan sus deberes y sepan lo que tienen que hacer. Y con este tipo de ejercicios lo que haces es puedes identificar cuáles son las debilidades que tiene tu plan y actuar sobre ellas, implementar mejoras que a su vez volver a ejercitar. Y no tiene por qué ser un plan que tengas que movilizar todos los recursos. Puedes pasar por reunirte en una mesa las 30 instituciones que tienen que participar y que cada una de las instituciones sepa cuándo entra su papel en la respuesta. Vale, y luego, bueno, que también hay el liderazgo político. Otra de las partes es que la confianza en las instituciones públicas por parte de la población es muy importante, y la confianza que los ciudadanos tienen en su vecino. O sea, poder confiar en lo que tu vecino, cómo hace, cómo actúa, eso ayuda en las comunidades, que me imagino que esto se va a tratar mucho más adelante después en las jornadas. Y bueno, se demostró que se necesitan otras métricas para reevaluar. Se han hecho numerosos informes, artículos sobre lecciones aprendidas de diferentes instituciones internacionales, nacionales. Pero una de las cosas que podemos... bueno, estos son más. Aquí, por ejemplo, estas son las de España. Bueno, allí... sí, es este, perdón. Por ejemplo, este es el plan, la evaluación que se ha hecho del desempeño del Sistema Nacional de Salud, que contiene una hoja de ruta de 10 acciones que se tendrían que llevar a cabo para la próxima pandemia, que espero que se estén poniendo en marcha, pero luego aquí hay más. Y nada, bueno, luego se ha visto también cuáles son las mayores asociaciones entre estos índices de preparación y respuesta y los datos de mortalidad asociados. Pues, por ejemplo, aquí el Global Health Security Index, no hay ninguna asociación ni en infecciones ni en fatality rate en todos estos risk, o sea, aquí tampoco en las capacidades del sistema de salud, pero se ha visto que las que sí que tienen un factor protector es cuando un país tiene una baja corrupción, porque significa que los ciudadanos van a confiar más en los que les gobiernan, y también lo que os he dicho antes, la confianza en el gobierno y la confianza entre personas son los mayores efectos de protección. Bueno, más sobre los factores. Espera, ahora. La WHO está trabajando en una métrica que es dinámica, que lo que requiere, han estudiado, han implementado unos indicadores en los que los países pueden meter los datos relacionados con cada una de estos índices, y pueden jugar a ver, y les da unos valores de cuáles son las áreas en las cuales los gobiernos deberían de invertir más y fortalecer sus capacidades. Uno de los mejores, bueno, que yo creo que aporta bastante sobre las lecciones de la pandemia de 19, es un análisis que se hizo en 28 países y se han identificado cuáles son las respuestas que tuvieron los países más exitosos. Son aquellos que fueron capaces de activar unas respuestas comprensivas, o sea, que eran completas, integrantes, vale, eso, integrantes, como ha dicho el doctor Díaz, o sea, la importancia de que no solamente nos basemos en un área, sino que tiene que actuar en diferentes áreas, adaptar la capacidad del sistema de salud de una forma rápida, también que sean capaces de preservar los recursos y las funciones del sistema de salud, y que sean capaces de reducir la vulnerabilidad. De nuevo, bueno, estas son 10 lecciones, que esperar lo inesperado, o sea, tenemos que prepararnos para lo inesperado, tenemos que ser capaces de implementar rápidamente las intervenciones y poder, si ha existido una investigación y desarrollo previa, poder implementar estas contramedidas médicas que puedan ayudar a paliar los efectos.
ser capaces de compartir información global sobre cómo está si hay un brote de un virus en un lugar o en el otro, cuál es la cepa que está actuando, para intentar realizar una respuesta pandémica que a la vez entre todos los países. La inversión, lo que os he dicho el prototipo de investigación en patógenos prototipo que sean previamente identificados, poder actuar en la interfase entre animal y humano, todo lo que es una sola salud, One Health, y salud planetaria. Intentar crear o mejorar aquellas la inequidad, o sea, trabajar en tener sociedades más equitativas, tanto al acceso de salud pública como a medidas sociales. La desinformación que hemos sufrido y que estamos sufriendo y que hemos visto cuando sucede una crisis, el acceso tan grande que tenemos a redes sociales hace que podamos acceder a información que muchas veces no es veraz, pero que tú no puedes ser capaz de discernir lo que te están... o no nos han dado las herramientas necesarias para poder decidir si lo que estamos leyendo es verdad o no. Vale, perdón. Y ya por último, mira, esto es lo que os contaba antes del trabajo de la WHO, en el que se han identificado toda esta lista de patógenos para poder crear una hoja de ruta de donde los investigadores deberían de focalizar sus recursos para nuevas pandemias. Y bueno, nos tenemos que preparar en tiempo de bonanzas antes de que existan las crisis para poderlas evitar y poderlas gestionar eficientemente una vez que existan. Y bueno, creo que ya voy a parar. Y las lecciones, bueno, es que tiene que ser algo que sea integrante entre diferentes áreas. One Health, y debemos de mejorar la comunicación, el intercambio de datos y la colaboración entre los distintos sectores de la población para desarrollar suficientes puntos de interacción entre ellos. Es decir, que el sistema, la toma de autoridades, la toma de decisiones colabore con el sistema sanitario, con los científicos y integrando a la población lo máximo posible en las decisiones y en los planes que se hagan. Y ya está, ya me paré. Gracias. Gracias también por el esfuerzo de sintetizar información tan compleja. Y me meto en rollo, y me torran. Pues, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Podéis colocar la presentación, por favor? Ay, perdona. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias a Mónica y a Fuen por la invitación, por dedicar un tiempito a hablar de el colapso que hemos sufrido en este caso en Valencia, directamente fallo del sistema. Yo había planteado esta charla hablando de las tres dimensiones fundamentales del riesgo, la peligrosidad, la vulnerabilidad, la exposición, pero prefiero hacer un experimento y en vez de hacer una elucubración teórica sobre nuestra exposición al riesgo y al cambio climático, lo que voy a hacer es más un viaje personal distópico a lo que fue la Dana, en tanto en cuanto, además de geógrafo, fui habitante durante 18 años del municipio de Paiporta y también procedo de un área rural especialmente castigada por este acontecimiento. Entonces, voy a ir intercalando imágenes, una presentación muy gráfica, con más que explicaciones, porque aún estamos en el proceso de intentar explicar, recopilar datos, como mis compañeros han comentado. Hace falta años de investigación para acabar de entender qué ha pasado y por qué, pero sí que considero que algunas lecciones preliminares podemos tener. Bueno, esto va a ser como si fuera una película. ¿Dónde estaba yo? ¿A qué hora? ¿En qué sitio? El 29 de octubre nos estarán en la Universidad de Valencia. Es decir, que aquí ya tenemos un dato interesante. Ya había una cierta previsión de que el tren convectivo que se avecinaba en el centro norte de la provincia de Valencia iba a causar muchas precipitaciones
Y la primera cuestión que creo que es interesante es hablar de estas 3 dimensiones, de la vulnerabilidad o susceptibilidad ante un riesgo social y económica, de la peligrosidad e intensidad de un evento y de la exposición ante el mismo. La afección distinta, es muy importante esta cuestión de las geografías diferenciadas en cuanto a un riesgo, entre, en este caso, nuestras ruralidades olvidadas pero resilientes, ¿no? Esto, debajo de ese río hay un puente por donde se llega a mi casa. Evidentemente, ese día no se podía llegar a ningún sitio. A las 8 de la mañana, el día 30, afortunadamente había un puente medieval por donde pude acceder. Y la cuestión interesante es que en el caso concreto de San Agustín, donde resido cuando no trabajo en Valencia, tuvimos una precipitación de aproximadamente 220 milímetros en menos de 2 horas. Es una auténtica cascada de agua, igual que pasó en muchas otras zonas, y no pasó absolutamente nada. Es decir, no hubo, afortunadamente, por muchísimos factores que, insisto, hay que investigar en tiempo y forma, una afectación importante ni en víctimas, que no las hubo, ni en afecciones a bienes materiales, ni muebles, ni inmuebles. Y esto tiene que ver con una cuestión fundamental como es la exposición al riesgo. Este es el municipio, el núcleo urbano de Godelleta. Godelleta es el centro geográfico de máxima precipitación de este episodio, en torno a más de 650 milímetros. En apenas un día, más de lo que llueve en un año, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el núcleo urbano de Godelleta está ubicado en la confluencia de 2 barrancos, pero está en un pequeño alto. Evidentemente, esos 2 barrancos, que ahora, esta semana pasada, se ha descubierto que han sido aún más mortíferos que el cauce principal del Barranco del Pollo, pues en las aguas altas, en la zona de aguas altas, como se puede observar aquí, no hubo ni lámina de inundación ni ningún tipo de calado. En cambio, en todo el conjunto de urbanizaciones que hay aguas abajo en ese mismo municipio, sí que ha habido daños bastante importantes y también unas cuantas víctimas. En el mapa de aquí se puede observar que Godelleta está prácticamente en el epicentro de lo que fue ese episodio, aunque, como digo, el centro urbano histórico se salvó, ruralidad resiliente. Una segunda idea que creo que es muy importante, que ya pues quizás entra en lo que yo me especializo, que es la ordenación del territorio y el urbanismo, ya no solo dónde vivimos y cómo vivimos, sino cómo construimos las ciudades, cómo nos empeñamos en asfaltarlo absolutamente todo frente a determinados riesgos. Aquí tenemos un municipio también de Teruel, estos son ya las 12 de la mañana, totalmente inundado porque estamos en unas edafologías de momorillonita, unas arcillas bastante impermeables, pero una vez más estamos hablando de un poblamiento disperso, de una combinación de usos del suelo que hace que ante esas precipitaciones tampoco haya habido una gran afección en cuanto a bienes y personas. De ahí me fui corriendo a Valencia. Desde la noche del 29 perdí la comunicación con mis padres que vivían en Paiporta, entonces pues os podéis imaginar también la angustia, sino además Paiporta, el municipio que más víctimas mortales tuvo, 45, que se sepa hasta hoy, porque aún hay personas desaparecidas. Y llegué a Valencia, evidentemente aquello era un caos, no se podía acceder por ningún medio terrestre, tuve que dejar el coche literalmente en la acera de un teatro, irme caminando 2 horas y pico por la comarca, y en cuanto atravesé el cauce nuevo del río, lo que me encontré fue esos parches de huerta que aún nos quedan en la huerta sur, que hicieron, como luego mostraré también, tuvieron un papel fundamental en la disipación de la ola de inundación, porque una cosa que luego insistiré es que este evento no fue un tsunami, no fue un flash flood, que se dice, no fue un evento, fue extraordinario en cuanto a tiempo de retorno, pero no fue una cosa sobrevenida, fue una inundación relativamente paulatina. ¿Qué ocurre? Que aquellas viviendas, alquerías de huerta, el calado de inundación no superió el medio metro. ¿Por qué no superió el medio metro? Pues porque hay alrededor toda una serie de parches y usos del suelo que en ese caso permitió la disipación de la ola de inundación, teniendo en cuenta que La Torre también es una de las pedanías donde hubo más víctimas, o la única de hecho donde hubo víctimas del término municipal de Valencia, pero evidentemente esto no es un área urbana, es un área periférica, un área casi rural, digamos, ¿no? Hay una frase que se repite mucho últimamente a la luz de acontecimientos como estos, evidentemente puede ser fruto de un interesante debate. Nuestra civilización nuestra sociedad parece basarse en un clima que ya no existe. Esto lo pongo a la luz de la cartografía oficial del Plan de Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. ¿Qué quiere decir esto?
que ni siquiera con los estudios dendrocronológicos, arqueológicos, históricos que tenemos en la Comunidad Valenciana sobre la cuenca del Turia, más de 25 inundaciones documentadas desde el siglo XV, ni siquiera con todo ese trabajo había ningún escenario de riesgo que mostrase la posibilidad de inundarse lo que se inundó. Es decir, la zona de máximo riesgo que teníamos establecida hasta el 29 de octubre del 2024 era esta zona del cauce del Barran de Torrent del Pollo. La zona máxima a inundarse según Patricova. La zona que finalmente se inundó, pues fue muchísimo más de lo que las previsiones más fantasiosas habían planteado, ¿no? Entonces, esto nos ha de hacer pensar sobre muchas cosas, comenzando efectivamente por el cambio climático, pero no solo con el tema del cambio climático, sino también, como he dicho, la manera de ocupar el suelo, la manera de relacionarnos y una cosa también muy importante, que luego comentaré, que has comentado tú, nuestra confianza y relación con las instituciones, que evidentemente esta es otro componente fundamental de lo que nos pasó por allá. Bueno, 1 de mayo, unos meses antes, calle 1 de mayo de Paiporta, calle 1 de mayo 2 o 3 días después de la inundación. Luego lo comentaré, el Estado colapsó y no pasa nada, es decir, pasó, pero además el Estado no colapsó, como dice Naomi Klein, en esos primeros momentos donde se arma la sociedad civil dando respuesta, no, el Estado colapsó y mucho durante mucho tiempo. Y además no solo el Estado Carlos Mazón, tengo que decir que de eso también podemos hablar, el Estado todo, muchas instituciones de muchos niveles en muchos momentos, ¿no? Evidentemente fue un suceso absolutamente extraordinario, la gestión de la cual pues aún se está debatiendo, pero deja bastante que desear. Sin embargo, esto no solo tiene que ver con el hecho de que construimos mal y avisamos mal a la población en el momento que nos tocaba, que por supuesto a las 8:11 había mucha gente que se había muerto ya y había muchas casas inundadas. Esto es algo que va más allá. Estas fotografías muestran las áreas históricas de Paiporta y de Picaña con edificaciones de 150 a 200 años totalmente arrasadas. Es decir, esto de que nuestros antiguos habían... Sí, pero ante estos eventos hay muchas edificaciones y viviendas que pueden tener 200 años en primera línea de barranco que quizás habrá que repensar, si las desurbanizamos, de qué manera las ocupamos, porque esto, evidentemente, uno no es un oráculo, no sabe si va a volver a pasar, pero ha pasado. Es decir, que aquí tenemos una situación también importante que creo que es urgente abordar. Una cuestión muy importante en la que me di cuenta en este viaje distópico del día 30, el problema del diseño urbano ante las catástrofes, ante el riesgo. Es decir, no se trata solo de ver dónde hay ubicada uso residencial, dónde hay dotacional o dónde hay industrial y ante eso qué riesgos personales de bienes inmuebles puede haber, sino también cómo construimos. Este es mi colegio, de hecho, que lo van a derribar. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque en el diseño urbano nos hemos empeñado, por ejemplo, con el boom y con muchos equipamientos a llenar todo el territorio de vallas y muros, y vallas y muros. ¿Y qué ocurre? Que, como he comentado antes, este fenómeno no fue un flash flood, no fue un fenómeno absolutamente imprevisible. Hubo tiempo, por supuesto, muchas horas para prepararse, pero incluso la inundación iba avanzando poco a poco. Y lo que causó más daños no fue evidentemente sí el agua, pero fueron todos los microtsunamis que se iban produciendo a medida que iban colapsando muros, vallas, como por ejemplo este colegio que le entró el agua al barranco y ¡plam! Y entonces la valla afectó estructuralmente a los aularios del Colegio Lorta de Paiporta y entonces ahora están aún 6 meses después los niños distribuidos en varios colegios. Fijaos aquí también la cuestión del diseño urbano, que es muy interesante. Esto es un mapa del alzado de inundación, del calado, digamos, desde 0 hasta más de 2,8 metros. Por aquí teníamos el Barran de Torrent, Barranco del Pollo, hacia aquí estaría la Albufera, con lo cual esto es una pendiente descendiente, de tal manera que todos sabemos que el agua pues, circula por gravedad. ¿Y qué es lo que ocurre? Como luego imagino comentará con más detalle Carlos, que el agua fue penetrando por donde puede pasar,
si tenemos un barrio, parte de un barrio que está haciendo ya no solo las vallas, sino los propios edificios de muralla ante la circulación del agua, lo que nos encontramos es con unos calados en esta zona central de un barrio ya de por sí vulnerable y ya de por sí con todo tipo de problemas sociales, con unos calados que superan los 2,8 metros. Esto ya no es una planta baja, esto ya estamos hablando de afectaciones estructurales a primeras plantas, garajes y, bueno, edificios para tirar, habida cuenta además de que estos barrios muchas veces son barrios de aluvión, de inmigración, construidos pues rápido y regular, por no decir otra cosa, y en estos momentos también tenemos un problema muy grave con el reciclaje futuro de estas situaciones. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Más allá de las catástrofes y de hablar de la afectación en sí, cuando ocurre un evento extraordinario, y lo que está cada vez más claro es que el cambio climático no solo consiste en un aumento de la temperatura global, sino también en la frecuencia e intensidad de los eventos extraordinarios, por ejemplo, olas de calor, ya sean olas de frío o ya sean eventos de precipitaciones muy intensas. Abro paréntesis, la Dana de Valencia no fue el evento de mayores precipitaciones de la historia reciente. Ha habido de más precipitaciones aún, sí que fue el récord absoluto de intensidad desde que se tenían registros, pero no en cuanto a cantidad de precipitación. Pero más allá de eso, cuando hablamos de cómo funcionamos en sociedad y cómo configuramos el territorio, es muy importante tener en cuenta que toda sociedad genera unos residuos y que eso en un evento pues supone un problema absolutamente monumental. Que volviendo al principio en esta relación con el medio rural y el medio urbano, todos estos residuos que aquí más o menos se ven en la plaza de Paiporta ya no están enterrados pues bueno, en antiguas canteras, con un triaje, una clasificación comprensible por la urgencia del momento, pues bastante escasa, pero que nos ha supuesto y supone un problema absolutamente monumental, hasta el punto de que la Dana de Valencia, que afectó a un 27% de la provincia de Valencia junto a otros territorios, que no hay que olvidar, generó una cantidad de residuos equivalente a 7 años de toda la Comunidad Valenciana. Es una comunidad de más de 5 millones de habitantes. Entonces, aquí hay que tener en cuenta también muchas cosas. También creo que esto que se ha comentado del abordaje multivariable de los fenómenos es fundamental. Ya no es solo dónde vivimos, sino en cómo vivimos. Cuántas cosas que tenemos en nuestra vida a la mínima hay que tirar, por ejemplo, con un poquito de humedad. Cuántas cosas tenemos en nuestras casas, esta cosa de la sociedad de consumo, ¿no? Luego nos genera problemas ingentes, ¿no? 2.500 toneladas diarias, las calles, como se puede ver esta imagen, pues absolutamente llenas de enseres, de muebles. No tuvimos una pandemia, pero sí que hubo bastantes alertas y de verdad, como voluntario, el olor, en fin, la putrefacción, pues era una situación bastante problemática porque esto duró meses, esto no fue una cosa de semana, hasta febrero más o menos de este año ha habido muchísimas calles totalmente llenas de lodos, hay garajes que aún están llenos de lodos, hay un montón de espacios que hay que descontaminar, limpiar e idear, y esto es un reto también, ¿no? Por lo tanto, está muy bien esta idea de un abordaje integral del riesgo durante, pero después a muchos años vista, ¿no? Esto es lo que había hablado de casa de mis padres, después de unas cuantas semanas, el 13 de diciembre, claro, imaginémonos el problema de la movilidad, gestión de los residuos, ¿qué cantidad media por coche tiene de aceite y de gasolina o de diésel? 130.000 vehículos que se quedaron totalmente inutilizados. Evidentemente no dio tiempo a hacer una revisión exhaustiva y a vaciar. Se hicieron auténticas piscinas de aceite, de hecho hubo incendios de aceite y de gasolina porque había que retirar con urgencia vehículos de todo tipo de sitios, de la vía pública, de bajos, de garajes, y en esto pues nos hemos dado mucha prisa y es comprensible de reponer ese parque de vehículos, pero hemos de abordar el debate de qué hacemos con tantos coches por las calles, que además de todos los problemas de contaminación que generan, de movilidad, etcétera, suponen, como ahora mostraré, un problema gravísimo en caso de inundación. Y lo suponen primero porque un coche enseguida se inutiliza, es decir, ante una inundación con unos 50 centímetros de calado, el coche ya puede empezar a tener problemas y ser prácticamente siniestro total. Y los eléctricos ya ni os cuento. De hecho, la mayor parte de eléctricos se tuvieron que retirar por completo. Pero ya no solo eso, como se ve en esta imagen, el vehículo tuvo un papel fundamental en las afecciones a bienes y personas también,
en tanto en cuanto enseguida flotan y como el agua iba poco a poco, pero iba, los coches se convirtieron en proyectiles, literalmente, contra edificios, contra vallas, contra plazas. De hecho, aquí se ve enfrente del centro de salud está totalmente volcado porque se debió romper una valla en Maestro Serrano y pataplán. Para allá se fueron todos ellos y una vez más pues el contraste es bastante elocuente para hablar de la idea, que creo que es fundamental subrayarla, de que este espacio ha colapsado y va a tardar mucho tiempo en recuperar algo parecido a la normalidad. Y no pasa nada tampoco. Es decir, primero se trata de aceptar, como si fuéramos al psicólogo, tenemos un problema y luego trabajemos sobre ello. Pero a veces, esto se repite también mucho en pandemia, de volveremos más fuertes. Pues mire usted, no volveremos más fuertes. Primero volvamos y luego ya veremos hacia dónde queremos ir, ¿no? Fijaos aquí en el Spamex, que es una tienda mayorista, tenemos aquí un maravilloso SEAT no sé qué, literalmente, gracias, totalmente dentro, y como eso pasó, eso es lo que causó muchísimos daños, ¿no? No voy a entrar mucho en este tema porque ha sido el más mediático, pero creo que es fundamental ante un Estado que colapsó de muchas maneras la importancia de la sociedad civil. Muchas veces hablamos de los jóvenes que no se organizan, de la sociedad que no se moviliza. Bueno, pues ha habido un movimiento ciudadano bastante ejemplar y absolutamente fundamental para ayudar a la gente de verdad. Al municipio de Paiporta, como otros de norte a sur, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llegaron tarde y mal, y cuando llegaron no sabían, literalmente no había una coordinación. Yo a las pocas horas llegué y estaban en colapso también, y es comprensible también. Y esa sociedad civil durante muchas semanas, cambiando turnos de trabajo, empastrándose hasta más allá de la cintura, ayudando a todo el mundo, ha sido absolutamente esencial. Pasó esto. Hay que repensar, como he dicho, la ciudad de los usos del suelo. 4,75 metros. ¿Qué hacemos con esta vivienda que le han llegado casi los 5 metros del agua, que está junto a un barranco, y que por cierto es una vivienda no moderna, una vivienda antigua, ¿no? Hay que repensar la ciudad de los usos del suelo porque ha muerto mucha gente. Esta cartografía cuesta muchísimo de elaborar porque estos siguen siendo datos que están bajo secreto de sumario. Evidentemente no hay nombres y apellidos aquí. ¿Dónde murió la gente? Y la gente murió, esto sí que lo sabemos, en su casa, en su coche o en su sótano o garaje. Ahí murió la gente. En espacios urbanos, en espacios residenciales y en muchos casos también volviendo del trabajo o cuando ya se había declarado por muchos canales ciertas alertas. Esto es toda una geografía del malestar, una geografía del sufrimiento, sobre el cual habría que trabajar mucho a la hora de elaborar nuevos instrumentos de planificación y de repensar nuestros modelos territoriales, habida cuenta de que, como se muestra en este mapa, la inmensa mayoría de los suelos afectados o casas inutilizadas pertenecen al boom del ladrillo. Es decir, aunque antes he mostrado que los núcleos históricos más o menos se salvaron, no todos, es verdad que las zonas de adosados, urbanizaciones, polígonos, pues tuvieron bastante afectación. Termino con unas reflexiones muy generales. Como he dicho antes, en el Mediterráneo estamos acostumbrados, lo más llamativo es que estamos acostumbrados a las inundaciones, no es la primera inundación del Poyo ni del Turia. Evidentemente el calentamiento global y el Mediterráneo sobrecalentado tiene un papel fundamental. Lo que sí que hemos observado son unos gravísimos problemas de coordinación en las diferentes instancias del Estado, que ha hecho que esa confianza con respecto al Estado, sinceramente te voy a decir que ahora mismo esté bajando, y eso es muy peligroso porque por muy científicos que seamos, luego nuestros ciudadanos se arrojan a los fake news, y por ejemplo el otro día, sin ir más lejos, con el apagón. Entonces aquí tenemos un problema de Estado fundamental. Sin embargo, la sociedad no colapsó, el Estado colapsó, la sociedad no colapsó. Ni colapsó durante ese día, ni colapsó los días, ni las semanas, ni los meses posteriores. Esto es una muy buena noticia. Entonces, ¿qué ideas se me ocurren así a corto y medio plazo? Bueno, evidentemente reconstruir y ayudar. Es muy fácil hablar de repensar, de estrategias y tal, cuando tienes tu garaje o gente que sigue sin poder volver a su vivienda, ¿no? Hay que reconstruir, ayudar. La dimisión, que parece una cosa absolutamente anciana, pues es también urgente para la regeneración democrática, urgente también en este país. Hace falta una educación frente al riesgo, y esto creo que luego se hablará.
y tenemos que abordar grandes debates que también son, creo, transversales con otros fenómenos como las olas de calor, de frío, las pandemias. Es cómo nos ubicamos en el territorio y quizás hablar de renaturalizar, desurbanizar en determinados lugares. Ya se ha hecho, no es nada marciano, ya se ha hecho en varios lugares del Estado español. Y hablando un poco de esta ruralidad con la que he empezado la charla, quizás también es interesante empezar a abordar la urgencia de un cierto reequilibrio territorial fomentado desde la política pública, porque ese reequilibrio respecto al medio rural despoblado y vaciado, pero resiliente, también va a ser urgente en tanto en cuanto en lo más tecnooptimistas que podamos ser y la cantidad de miles de millones que queramos invertir en prevención, ciudades como Valencia o del Horta Sur van a volver a tener fenómenos como estos, por lo tanto hay que ir un poco más allá. Me callo ya con esto. Muchas gracias por vuestra atención y atento a vuestras preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Tenemos un cuarto de hora más o menos antes de la pausa para poder debatir, reflexionar juntos, hacer preguntas a la mesa. No sé si tenéis alguna reflexión, alguna cosa que se ha escapado que queréis comentar. Yo creo que han salido muchísimos elementos y muchísimas cuestiones que también ha habido unas cuantas coincidencias en apuntar en la necesidad de la importancia de la gestión de riesgo, de que ese abordaje tiene que ser un abordaje multidimensional, un abordaje complejo, y la importancia, ¿no?, que se recordaba de la confianza depositada en las instituciones, que a veces fallan en dar respuestas rápidas, eficaces a las necesidades de la población en situaciones de riesgos, y la confianza entre las personas que apuntaba Elizabeth. Voy a abrir un turno de palabras. Si queréis hay ya dos, cogemos tres preguntas y respondemos, y luego, si hay más tiempo, la señora. Gracias. ¿Funcionando? Sí. Bueno, yo he hecho falta un riesgo casi mayor que hay que considerar, que es el riesgo político. Por ejemplo, creo que ya se ha demostrado que toda la etapa del capitalismo neoliberal hizo reaparecer epidemias ya superadas, porque el capitalismo neoliberal prohibía invertir más en los servicios públicos, en sanidad, en investigación, etcétera, etcétera. Y ahora, más recientemente, estamos viendo cómo los países que se dejan gobernar por oligopolios, estoy pensando en Estados Unidos, tienen un riesgo adicional. Estados Unidos, por ejemplo, está haciendo desaparecer Medicaid y ha sembrado una ideología en contra de las vacunas, en contra de la salud pública, en contra de la libertad, o más bien dicho, a favor de una libertad mal pensada. Y en este momento hay en Estados Unidos una epidemia de measles, sarampión, creo que es, sarampión, que no había y no tendría por qué haberla, porque con la vacuna a los recién nacidos eso se había superado. Y hay otras epidemias que están reapareciendo en Estados Unidos, como la tuberculosis y cosas por el estilo. O sea, hay cuestiones políticas fundamentales que producen un riesgo aún mayor, o son la causa de los riesgos que hemos mencionado, que son consecuencias del riesgo político. Muchas gracias. Sí, Bryce. Vale, pues bueno, muchas gracias. Muy interesante la ponencia de los tres. Nada, yo voy a ser muy breve. Solo quería lanzar el debate o la reflexión de, dado que está demostrado que en estas situaciones de emergencia social o de catástrofe hay que abordarlo de una manera multidisciplinar, multidimensional, integral. Se ha visto también con el reciente apagón, ¿no?, que la importancia de la capacidad de respuesta a los servicios públicos. Sin embargo, por otro lado, estamos en un momento, en un contexto político y social también de
de avance de las políticas más neoliberales y más capitalistas en cuanto a la privatización de los servicios públicos. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cómo hacer frente a ese desafío cuando también aquí, por ejemplo, el sistema energético, más del 90% del sistema energético está en manos privadas y, sin embargo, pues se ha demostrado también con el apagón y, en general, la importancia de que el sistema público, que sea desde el sistema público, es el que se aborde la respuesta a estos desafíos y a estas emergencias que tenemos sobre la mesa en el siglo XXI. Entonces, un poco preguntaros por eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la organización de estas jornadas y por esta mesa. Yo quiero tener esperanza, pero yo creo que no hay muchos motivos para tenerla, porque me parece que no está cambiando nada. Confianza en las instituciones, en unas instituciones que no nos defienden. Es evidente, los que estamos aquí más o menos estamos convencidos de la necesidad de los servicios públicos, pero curiosamente luego resulta que en las votaciones salen precisamente los partidos políticos de la extrema derecha que están en contra de los servicios públicos. Entonces, me parece que poco se puede hacer con relación a eso. También es verdad que hay que criticar muchas cosas. La Organización Mundial de la Salud es un organismo privado y ahí creo que existen intereses enfrentados con el tema de las farmacéuticas. ¿Qué pasó? ¿Confianza en los medios de comunicación? Sí, pero ¿en qué medios de comunicación y en qué redes sociales no estamos protegidos contra la desinformación? Porque no tenemos luego canales para contrastarlos. Por ejemplo, había 2 proyectos españoles en relación a la vacuna del COVID y además 2 de ellos muy buenos en un estado muy avanzado, que además no necesitaba el mantenimiento de las vacunas a temperaturas bajas. No se ha vuelto a saber absolutamente nada de eso. Los recursos públicos que siguieron para esas vacunas, el beneficio, las farmacéuticas. ¿Qué se hace ante eso? ¿Y qué hacemos la sociedad? Bueno, yo creo que hay que dar casos más importantes. No sé cuál es el mecanismo, pero mientras no hagamos eso, lo de Valencia se va a volver a repetir, porque la historia se repite, porque esto no es nuevo. ¿Se ha hecho algo? Nada. ¿Por qué? Porque los políticos permiten luego construir en las acequias, en los cauces, sin ningún problema, y no pasa nada. El beneficio privado, las pérdidas públicas. Estupendo. Gracias. Gracias. ¿Queréis responder? ¿Tenéis alguna reflexión? Os recuerdo que mañana tendremos una mesa especial dedicada quizá a temas de esta naturaleza, ¿no? Más en concreto. Pero sí, ellos. Bueno, yo quería dar un dato. Lo tengo aquí. Lo vi el otro día y le hice una foto porque pensé que podía ser útil. Y aquí estamos hablando de salud pública. Nosotros, fundamentalmente, nos referimos a salud pública. Dice, la última estadística de gasto sanitario público refleja que la partida dedicada a la salud pública ha pasado de 3.000 millones en el año 2022 y 2023 a 1.704. La mitad. Entonces, pues no sé, los científicos hay veces que a lo que nos dedicamos, pues fundamentalmente es a la investigación y necesitamos fondos. Y además está ocurriendo otra cosa, y es en la mala gestión de esos fondos. Y voy a poner un ejemplo de esta misma mañana. Ha salido la licitación de un proyecto para estudiar las olas de calor en un municipio de Almería, obviamente no voy a decir qué municipio, por 150.000 euros, un municipio que tiene 20.000 habitantes. Desde el punto de vista epidemiológico, con 20.000 habitantes no se puede hacer ningún estudio específico para ese municipio. ¿Por qué? Pues porque no se muere la gente. ¿Por qué? Pues porque no hay gente. 20.000 muertos no sirve para hacer ningún estudio. Y sin embargo, se van a invertir 150.000 euros en hacer un proyecto ficticio que no va a servir, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, no va a servir para nada. Pero es que con esos 150.000 euros se podría pagar el sueldo a un investigador durante 3 años en un instituto público. Y lo peor de todo es que esos fondos vienen avalados por la Unión Europea.
Entonces, no sé, yo estoy también, coincido, a lo mejor es un poco, porque te veo con el pelo blanco como yo, estoy un poco desmoralizado. Entonces, yo me acuerdo, fijaos, cuando estábamos en la pandemia, se hizo una webinar de estas y estaba el secretario de Estado, Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estaba María Neira, la directora general de Salud Pública de la OMS, y estaba yo. Y me acuerdo que me preguntaron, bueno, ¿y vosotros creéis que ha cambiado algo? Y yo quedé como un estúpido, porque dije, sí que ha cambiado, porque por primera vez se ha puesto la salud por delante de la economía. ¡Qué bobo fui! Porque no, porque sigue siendo la economía, y para construir, Entonces, no sé, yo creo que cada uno tiene que hacer, desde mi punto de vista, lo que cree que tiene que hacer, independientemente de lo que hagan los demás. Y si tú estás investigando, pues tendrás que investigar, aunque sepas que va a servir para poco, por no decir para nada, pero tú sigues investigando. ¿Por qué? Porque es tu trabajo y tú haces tu trabajo. ¿Que no lo hagan los demás o que no lo hagan como tú crees? Pues no lo sé, pero lo que yo creo que lo que no tenemos que caer es en el desánimo. No podemos caer en el desánimo. O sea, yo cuando hablo de adaptación, siempre digo lo mismo, adaptarse no es rendirse. O sea, no me estamos rindiendo con el cambio climático. Lo que estamos haciendo es que no nos haga daño, nos estamos adaptando. Pues yo creo que tiene que ser una resiliencia, todos estos, porque si no, pues mira, aquí estamos en, ¿qué es? Un séptimo, empezamos a tirarnos todos como en el libro de, ¿cómo se llama? Bueno, es un libro de que todos se tiran del edificio de España, se tiran de un montón de gente y pues aquí lo mismo. Entonces yo creo que de acuerdo que las circunstancias no son ahora mismo muy halagüeñas, pero como caigamos en el desánimo, pues las farmacéuticas se van a hinchar a vender por sac. Elizabeth quería decir algo y no sé si Luis, Por romper el hielo, más que nada. ¿Perdón? Queda para romper el hielo. Sobre lo del neoliberalismo y las extremas derechas del pensamiento y todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, ex compañeros míos de trabajo que departamentos de salud pública están perdiendo financiación y han tenido que dejar líneas que son de preparación y respuesta y gestión de emergencias que ya no participan en ello. Entonces, no sé, por una parte pienso, bueno, igual teniendo esto y viendo lo que se está sucediendo en un país como Estados Unidos y los efectos que puede tener en los próximos 4 años que van a ser visibles, puede abrir los ojos a las personas y pensar que si dejas de financiar el brote del sarampión pasó, o sea, fue antes de que entrara Trump, ya había el primer caso, pero ver cómo se gestionan estas cosas, pero me cuesta gente que está convencida que salud pública y la financiación de los medios públicos no sirve para nada, no sé si les vamos a cambiar de pensamiento. Igual lo que tenemos que hacer es a esa gente indecisa que se ha pasado un bando porque al otro o ha empezado a votar estos extremos, que intenten darles datos para ver que que lo que están prometiendo también va en contra suya, pero no sé cómo hacerlo, o sea, no sé. Y os juro que es, o sea, yo con lo de Trump, por ejemplo, de dejar de financiar estrategias de salud globales, un estudio de IS Global de la semana pasada ha estimado que habrá 14 millones de muertes por no acceso al tratamiento de VIH en el mundo en los próximos 5 años. O sea, se aleja y que haya más casos de VIH en África van a venir a nosotros. No vivimos en sociedades totalmente aisladas. O sea, que tenemos que pensar que lo que pase en África, en América Latina, que nos va a afectar tarde o temprano. Entonces, no sé cómo hacerlo, pero por una parte pienso que desde nuestra parte tenemos un papel importante en educar, intentar dar datos y educar del impacto que puede tener muchas de estas políticas.
Bien. Luis, ¿querías añadir algo? Muy rápidamente. Sí. Bueno, yo creo que tenemos al final en todo esto hay un problema evidente de Estado y democracia. El politólogo y jurista italiano Norberto Bobbio decía que una democracia procedimental necesita 3 condiciones: 2 candidaturas o partidos abiertamente diferentes, con programas realmente diferentes, la posibilidad de estas, al menos 2 candidaturas, de promocionarse entre toda la ciudadanía, y una ciudadanía capaz de entender lo que ofrecen en esos programas. Pues estos 3 supuestos de la democracia procedimental en Estados Unidos, desde luego, lo veo complicado. Y en España, pues también uno empieza a plantearse cosas. Entonces, respondiendo un poco a las cuestiones, yo lo tengo clarísimo. Es decir, ante una situación y un reto como el cambio climático, y si queremos un Estado democrático que no degenere, pues habrá que darle caña a ese Estado y exigirle que nacionalice cosas, que es una palabra prohibida también casi por la Constitución de este país, pero habrá que nacionalizar cosas. Habrá que nacionalizar sectores estratégicos, que esto, por cierto, en nuestro entorno europeo también se está debatiendo, ¿no? En cuestión energética, infraestructuras críticas, salud, One Health, el tema de la salud pública, más allá de la salud de los individuos, es muy importante. Y luego, ante estas situaciones de colapsos o bien de estados crecientemente cooptados por oligarquías cuasi criminales, corruptas y megalómanas, pues habrá que organizarse un poco, como de hecho ha sucedido con la Dana y con tantas otras catástrofes, y empezar a hablar entre vecinos. Y esto que dice el sociólogo francés, que es muy interesante, que vivimos en una sociedad de pasiones tristes, porque nos mueve el miedo, nos mueve la tristeza, tengo miedo a todo el mundo, pues pasar a un régimen pues de lucha contra esas desigualdades y esas pasiones tristes, porque si no, todo es complicado. O sea, que faena tenemos. Eso lo veremos en la mesa que va a seguir. Tenemos 2 palabras muy rápidamente, Adrián, y luego... Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la intervención. Compartir un estudio, creo, interesante de una gente con la que estamos ahora compartiendo un proyecto, que trabajaron en la ciudad de Madrid en la pandemia con una perspectiva de salud pública y antropología en el barrio de San Cristóbal, y llegaban a una conclusión bastante interesante, ¿no? Que se había conseguido un poco retrodecir lo que se esperaría, y era que fuera precisamente ese uno de los distritos más afectados por cuestiones de renta, ¿no? Y atribuían un poco en su estudio como el factor determinante a que eso hubiera sucedido precisamente pues una trayectoria larga de construcción de una organización barrial, ¿no? Y también de unos servicios sociales bien integrados en el barrio, que habían sido capaces precisamente de, en esa situación específica, pues bueno, ser más importantes que, digamos, las condiciones a priori materiales objetivas que pues indicarían seguramente que tendría que haber más contagios y más mortalidad, ¿no? Está publicado, el investigador es Alberto Corsín, por si os interesa, ¿no? Del CSIC. Y de las otras cuestiones quizá pues hablaremos mañana, entonces tampoco me detendré mucho, pero sí que me parece que quizás es problemático ser tan taxativo en esa distinción entre Estado y mercado, ¿no? Y que tendríamos que, en todo caso, incluso si nuestra posición es la defensa de la construcción de otras políticas públicas, partir de la base de la enorme interrelación entre ambos, ¿no? Porque nos estabas hablando sobre la Dana, pero a mí me parece más interesante lo que está pasando después de la Dana, ¿no? Que no solamente es una repetición del mismo modelo erróneo, sino un enriquecimiento de los mismos actores otra vez, ¿no? Entonces, si no empezamos por ahí, seguramente no podremos hacer casi nada. Gracias, sí. Aquí, Susi. Y ya cerramos. Sí. Mi pregunta es un poco más concreta. En esto de abordar este abordaje multivariable de los fenómenos que hablabais, en esta hora que habéis estado comentando, si yo me pusiese aquí a anotar todas las variables que habéis mencionado, yo creo que me saldrían aquí infinitas. Y yo lo que me estaba preguntando es, igual que tenemos informes como el IPCC, tenemos incluso gráficos, lo hablo también desde un punto de vista, yo vengo del ámbito de la comunicación, como los gráficos de Hawkins cuando nos demostraban estas barras de las temperaturas que son muy potentes comunicativamente para llegar a la sociedad. Si se está trabajando en algún tipo de mapa, observatorio, donde reúnan estas variables y donde se puedan aplicar en un territorio para medir precisamente esa tercera pata, ¿no?, de la gestión de riesgos, cómo un territorio determinado está preparado, y que se mira desde la gestión de residuos o los muros o la confianza en los vecinos o la confianza en las instituciones, que eso se está midiendo. En el CIS se pregunta, pero cómo poder
reunir todas esas variables que nos dé ese mapa, ¿no? Aquí una última y ya. De verdad. Gracias. Yo vengo de todo el desconocimiento científico y también político, porque yo paso de ello. Pero me habéis fascinado porque vosotros sois la realidad. Entonces, bueno, es que está tan lejos siempre la realidad en la vida. Y a mí me gustaría, saber que hay soluciones. O sea, dejar de lado a quien no nos importa nada, porque vosotros realmente tenéis conocimiento de la calle, tenéis soluciones, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Yo como persona que quiero hacerme responsable de las cosas, de mi vida y de la vida, quiero pasar de los gilipollas que no hacen nada para hacer. Entonces, nada de desánimo. Claro, si miramos lo que miramos es desánimo puro, no, pasando de ellos. Las personas que han estado ahí en Valencia trabajando, y es en quien vamos a confiar, en nosotros. Lo primero, claro, todo esto es un desconocimiento tan grande para las personas de a pie como yo, que no sabemos nada. Entonces, tiene que llegar. Esto es lo que realmente tiene que llegar. No tenemos que dejar que la gente esté dormida. No estamos votando a estos o estos, pero no sabemos lo que hacen. Entonces, tenemos que llegar de verdad. Yo, por ejemplo, me gustaría poder salir de aquí y a todo el mundo que yo conozco hablar de esto de verdad y concienciar de que no lo podemos dejar. No por nada, es que es la vida y es para lo que nosotros estamos, para vivir, para ser responsables, para involucrarnos. Entonces, el conocimiento de todo esto, ¿cómo puede llegar? O sea, porque hay mucha información política, hay mucha información de tal y tal. No, pues esta es la información que tiene que llegar. Entonces, ver cómo puede entrar de verdad en la sociedad y después hacer. Yo, desde luego, quiero comprometerme en estos 2 días que voy a estar aquí, que he venido sin ningún conocimiento, pues poder tener el mayor conocimiento posible y yo poder transmitir a quien tenga cerca la importancia de esto. Claro, yo estoy totalmente a favor de, nacionalización, la verdadera democracia, todo eso, ¿no? Pero, ¿esto dónde está, no? Pero que hay que hacerlo. Y desde luego, desanimarnos absolutamente nada. Vale. Pues muchísimas gracias. Rapidísimamente. Lo que tú comentabas, hicimos un estudio muy parecido sobre la vulnerabilidad a olas de calor en ambientes rurales y urbanos. Lo que nos salió es que los ambientes urbanos son más vulnerables al calor que los ambientes rurales. Y uno de los motivos probablemente esté en esa mayor preocupación de los vecinos por lo que le ocurre al vecino de al lado. Muchos de los muertes que hay por olas de calor son ancianos que están solos y que nadie les echa de menos a 6, 7 u 8 días de haber fallecido y les echan de menos pues porque huelen. No porque haya nadie que se ocupe de ellos. Eso en un ambiente rural es mucho más difícil que ocurra. Y eso es una de las cosas que salía precisamente en este estudio que va en la línea de lo que tú dices. Lo que comentabas de observatorio. ¿Qué me vas a contar? Yo soy el director científico del Observatorio de Salud y Cambio Climático. ¿Cuál era nuestro objetivo? Montar un observatorio para recoger toda esta información. Pero no solamente la información, sino quién está trabajando en cada uno de estos temas y empezar a hacer supuestos para que cuando ocurra algo no andemos buscando quién sabe de esto, que es como ocurre ahora. ¿De esto quién sabe? No, saber quién sabe y que esa gente ya esté trabajando en lo que sabe. Esa es la teoría. La práctica. Hace un año se hicieron una foto 3 ministras que son de las que depende el observatorio. La ministra de Ciencia, mi jefa, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y la ministra de Sanidad. No hemos vuelto a tener noticias. Inversión, 0. Las ideas existen.
¿Cómo nos estamos organizando? En grupos de trabajo. Tenemos un grupo de temperaturas extremas, tenemos un grupo de comunicación, tenemos un grupo de vectores, enfermedades transmitidas por vectores, un grupo en incendios forestales, tenemos un grupo en inundaciones y sequías. Nos estamos organizando en grupos, pero lo que nos falta es financiación, porque la gente, por muy científico que sea y mucho que te guste tu trabajo, necesitas dinero, porque si no, no puedes contratar a alguien para que haga algo, porque tú ya no puedes hacer más. Entonces, la idea existe y el observatorio se ha creado. Pero también te voy a decir otra cosa. Se creó otro en el año 2012, no, en el 2009, y se cerró en el 2012 con la crisis. Por lo tanto, optimista, pues ahí soy poco. Y lo que tú dices, perdona que te cite, Almudena, yo soy físico y en física hay una paradoja que dice: ¿qué ocurre si se aplica una fuerza irresistible a un obstáculo inamovible? ¿Qué ocurre? Bueno, pues es que nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestra fuerza sea irresistible para que los obstáculos inamovibles, como puedan ser las instituciones, o se muevan, o se caigan, o se deformen. Ni yo más claro no te puedo hablar. Sí, muy rápidamente. Sí, muy rápido. Bueno, yo diría un poco, sobre todo al hilo de la última intervención, que al final estamos en un momento de la historia donde el mercado o el capitalismo, lo que podríamos llamar, en gran parte la tecnología digital y en gran parte el Estado como papá Estado, nos aleja entre las personas, nos aleja respecto a la naturaleza, que ya no sabemos ni lo que es, nos aleja respecto a nuestra memoria histórica colectiva. Si lo tuviéramos, pues más de uno habría sabido, por ejemplo, que el Barranco del Pollo no tiene presas y que no pasaba nada, no iba a haber una segunda oleada de inundaciones como se anunció. Entonces, frente a eso, mientras seguimos votando y protestando y un poco presionando para que las instituciones cambien, creo que es importante construir redes y eso desde aquí, saliendo al hilo de tu comentario de aquí, pues con vecinos, con barrios y al hilo de lo que has comentado, diría que es verdad, en el medio rural esas redes más o menos existen, no hay que idealizarlas, tampoco que sean una cosa espectacular, pero bueno, como el Estado es débil o directamente no está, pues en el medio rural nos tenemos que apañar. Entonces, eso es un poco lo que nos salva. Y también es verdad lo que he comentado, que cada vez que encontramos una noticia de hallado cadáver de X años en un piso de no sé qué barrio, es en un barrio. En los pueblos es otra cosa, pero no porque seamos nada del otro mundo, sino porque hay unas mínimas redes de apoyo, de atención, de vecindad, que es a lo que tendremos que recurrir, y eso es una variable fundamental de resiliencia ante el riesgo, la cantidad de gente que fue rescatada a primeras plantas porque los vecinos en muchos barrios estaban pendientes de la señora mayor que vivía en un bajo enrejado. Señora no sé qué, súbase con nosotros que aquí puede que le pase algo. O sea, que no fueron la parte, entre comillas, bonita, es que podrían haber sido muchísimos más de no haber existido esas redes que también existieron y que hay que crear y hay que fortalecer. Y luego el Estado, pues ya ir haciendo, deshaciendo y le iremos molestando o no, pero yo creo que eso es fundamental. Vale, muy rápido. El último Eurobarómetro de octubre del año pasado dijo que España, un 80% de los españoles decía que no sabía qué hacer en caso de emergencia. Somos el país de Europa que menos sabe sobre qué tiene que hacer en caso de emergencia. Entonces, no sé si dando tiempo a las instituciones a que haga algo, pues igual hay que, de la parte científica, la parte ciudadana, hay que crear estas redes que informen y puedan dar esas herramientas a la ciudadanía para estar mejor preparados e informados, estar educados para la preparación. Y, por ejemplo, ahí lleva habiendo, bueno, desde que volví a España, como 4 años que he mirado, todos los años Europa tiene unas calls para proyectos europeos de colaboración en la que una de las partes es esta Citizen Preparedness, o sea que lo que quieren es fortalecer
porque si el Estado no llega, que al menos la población tenga la información que tiene que haber. Y una de las partes que se vio en Valencia con todo el voluntariado que hubo es que también había mucha descoordinación, ¿no? O sea, porque no había, pues una de las partes que se quiere incidir es en cómo educar a estas redes de voluntariados para en estas emergencias que van a ser quizás los primeros en llegar, porque igual el Estado colapsa y no llega, que tengan esa formación para saber cómo responder. Entonces queda camino, pero que hay iniciativas de financiación que precisamente intentan dar este tipo de herramientas. Si os parece, cerramos aquí. Hay una pequeña mesa de refrescos y nos vemos en unos minutitos con la segunda mesa. Gracias. Sí.